y el gusto de tener a alguien que hoy se digna a estar entre nosotros, pero mañana o pasado abrirá el Congreso de la Lengua, sentados a su lado los reyes de España. ¿Y quién más? Ibar Gallosa, Santiago Kovadlov, acá en Terapia Hola, Noticias. ¿qué tal, Diego? No te olvides del presidente de la República, va a estar también. Bien, ¿cómo va a ser esa inauguración? Bueno, el acto formal se inicia a las 10 de la mañana del miércoles en una mesa de apertura que, como te digo, va a estar integrada por el rey de España, el presidente de la República, Mario Vargas Llosa por España, el presidente de la Real Academia Española y yo por Argentina. Y cada uno de nosotros hará una exposición breve, de 20 minutos como máximo, acerca del tema que desee vinculado a ese encuentro que se realiza en Córdoba, que es la lengua española en relación a las nuevas tecnologías de comunicación, a las redes, pero también a la cultura y a la educación, como siempre. 22 academias de lengua española presentes y un público vastísimo que también va a tener lugar allí. Y bueno, obviamente te preguntamos cómo titulás lo que vas a exhibir, sobre dónde vas a poner el ojo. Bueno, mi texto se titula La fe literaria y es una exposición sobre la responsabilidad que los escritores tenemos con relación al lenguaje, a lo que es la preservación y la transformación del idioma, el intento de sostenerlo no solo como un medio de expresión, sino como un elemento constituyente de la subjetividad humana. Somos lenguaje, esa es la convicción. Bueno, acá se arman como dos programas, ¿viste? El cruce de los caminos, decís, tomo el camino y hablamos una hora, si queremos, entera y apasionadamente con Santiago Kovadlov y le preguntamos por inclusivos, qué diría el TODES, todo lo que le parece, o le haces caso a tu productor Federico Iribarren y mirás este informe. Ya volvemos, dale. En el medio de la polémica por las sospechas de espionaje político se produjo un llamativo hecho el fin de semana con Sergio Massa. Esa persona que ingresa es la persona que ingresa, se queda durante 40 minutos, se lleva 3 computadoras, la notebook de mi secretaria privada, ingresó a mi computadora. Deseo con toda mi alma y mi corazón que sea un robo. Casi sin quererlo, la oposición y el peronismo se unieron solidariamente. Y le agradezco mucho a todos los dirigentes opositores que llamaron para... Sí, desde Margarita Stolbizer hasta Roberto Lavagna, desde Cristina Fernández de Kirchner. Acá me quiero detener, porque después de mucho tiempo Cristina y Massa volvieron a tratarse, aunque sea mediante un intercambio de tweets. Se ve que donde hubo una presidencia y una jefatura de gabinete, cenizas quedan. Peina no es Massa, si yo peino soy el verdadero Massa. Anímese, Massa. Otro tema importante, otro tema importante de este fin de semana fue el cierre de las listas con las precandidaturas en Córdoba. En una campaña en la que ya había pasado de todo y todo había beneficiado a Schiaretti, todavía quedaba que pasara algo más. El kirchnerismo bajó su candidato. ¡Gracias a todos! Como si Macri no tuviera que atender ningún asunto, a los reyes de España se les ocurrió llegar este fin de semana a la Argentina después de 30 años. Y apoyamos todos los programas de reforma que están en marcha. La verdad que la visita fue sorpresiva, pero al personal del aeropuerto le podrían haber avisado. Menos mal que los reyes no estuvieron ansiosos, si no el papelón podría haber sido mayor. Bueno, muy bien. Larguemos entonces. Yo plantearía lo siguiente, múltiple entrada del programa, como te imaginás. Entonces yo digo, hay dos escenas. Uno, el mundo viniendo, los reyes, como vinieron el G20, muchos otros países, y metafóricamente la dificultad de la escalera para subirse y para que bajen. Por un lado. Y por el otro, la irrupción de Lavagna, o la reedición, esta versión 2018-19 de Lavagna, y el cacheo ideológico que se le hace para ver cuán candidato es. Lo que quieras. Bueno, en primer lugar, creo que es, desde mi perspectiva, advertir hasta qué punto el lenguaje está en juego. Las palabras que emplea el eventual candidato Lavagna son verosímiles. ¿Para quién? Lo que dice es perdurable
o no lo es, y lo que dice el oficialismo, y lo que dice el partido de la señora Cristina de Kirchner. ¿Qué destino ha corrido el lenguaje en la política? ¿Es un medio de comunicación o de simulación? No hay duda alguna de que en la política las estrategias discursivas tienen como finalidad primordial seducir, convencer, persuadir. Pero no siempre lo que en un principio se hace con las palabras es lo que perdura a posteriori en el ejercicio del poder o en el desarrollo de una campaña. Las palabras son todo, enseñan a creer y a descreer, a potenciar una conducta o a terminar con ella. Es un error muy profundo creer que una cosa son las palabras y otra los hechos. Res non verba, no, las palabras son hechos. Lo que hacemos con ellas lo hacemos con nosotros. Una crítica frecuente que se le hacía al kirchnerismo era de haber vaciado de significado el lenguaje. Sí. Y este gobierno plantea como una virtud de que, bueno, nosotros no, nosotros venimos a nombrar las cosas como son. ¿Esto es así o también es una trampa del lenguaje Bueno, político? yo tengo la impresión de que este gobierno inicia su gestión homologando el lenguaje a una transformación mágica. En 6 meses liquidamos el problema económico, terminamos con la inflación y nos encaminamos hacia una sociedad sin pobres. Una sociedad permeable al milagro fatalmente le dará razón a la ilusión. Pero los hechos es que el gobierno ha aprendido a hablar y hoy es solidaria con la gravedad de la situación en que vivimos, no la encubre, quiere explicitarla, no abandona el camino de la esperanza, pero trata de asociarlo al diagnóstico de la gravedad. ¿Esa conciliación tiene porvenir político en términos electorales? Depende de quién hable. A ver, porque yo quiero que todos pregunten, pero déjame ahí, porque es muy importante lo que vos decís. Vos decís que el gobierno, aún contra su propia voluntad, incluso sus intereses, tuvo que emparejar la brecha entre el discurso y la realidad. Y lo que tiene desde el punto de vista económico es complicado. Y ahora... Precisamente, creo que el enorme desafío que tiene el gobierno es saber cómo conciliar un discurso que atienda la demanda de la inmediatez, que es la del trabajo, la desocupación y la pobreza, con otro discurso que tiene más respaldo en los hechos, que son las transformaciones estructurales que se empezaron a dar en el país. Pero ¿cómo se lleva la persuasión de aquello que se hace para que mañana tengamos una posibilidad de reconocer los logros con aquello que hoy se está pidiendo, que es pan y trabajo? Entonces, quien solo apunta a pan y trabajo hoy y no habla de la necesidad de las reformas de fondo, está macaneando. Y quien se olvida del presente no tiene futuro. Señores... No, la pregunta de cajón. A ver, ¿es legítimo que un gobierno o una fuerza de la oposición articule un relato para persuadir? Relato en el sentido de fabular un poco la realidad o las propuestas para justamente convencer. ¿Es legítimo eso? Parece ser que hay una demanda de ilusión constante en la sociedad, una demanda de ilusión, un discurso que cautive, una palabra que nos lleve a la redención. De lo contrario, el relato no es imprescindible. Lo que yo advierto es que la nuestra es una sociedad que quiere soñar. Quiere soñar, no quiere los hechos tal como son. No se le puede decir sangre, sudor y lágrimas. Se le debe decir algo de sudor, lágrimas muy pocas y sangre de ninguna manera. Entonces, claro, ¿cómo construir un porvenir si no tenemos un diagnóstico realista sobre lo que Santiago, sucede? entonces, en base a lo que decís, ¿quién tiene la culpa? ¿El político que construye un relato inverosímil o la sociedad que lo reclama? Me parece que Muy quedamos bien. a mitad de camino entre ambos. Muy bien, estamos de acuerdo. Es una convergencia y de complicidades entre la demanda de un sueño y la capacidad de instrumentarlo desde la demagogia. Bien, entonces yo hago todo el circulito, ya que todo el mundo ya pudo preguntar. Yo no. ¡Ah, Santa Cruz! ¿Qué te ¡Pollito! parece? Dale. Me incluías. No, me quedé pensando, cuando empezó a hablar Santiago Kovadlov, dijo algo sobre la importancia de la palabra. Ayer fue un día muy importante para el país, se cumplió 43 años del golpe militar y una expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que fue presidenta constitucional, 2 mandatos legítimamente elegida, democrático en un sistema republicano, hizo una comparación de este gobierno con la dictadura militar. Dijo,
igual que en la dictadura militar, ahora vivimos esto y lo otro. Digo, eso no es banalizar la dictadura, no es, digo, ahí está la palabra comprometida de alguien que está observando un gobierno que uno tiene miles de críticas para hacer, pero compararlo con la dictadura. No. Hay que ver a quién se dirige. Yo creo que no trata de persuadir, sino que se dirige a los persuadidos. ¿Quién necesita que un gobierno igualmente democrático, elegido legítimamente por el voto popular, empiece por ser desconocido por quien debería dar los atributos del mando al presidente elegido? ¿Quién está más cerca del autoritarismo? ¿La que no reconoce al presidente elegido o aquel que ejerciendo el poder comete los errores que se quiera, va en la orientación que se quiera, tiene los logros que se quiera, pero homologarlo a una dictadura, ¿qué es? ¿Es desconocer la dictadura? Pero Santiago, no es un problema que tienen todos los gobiernos argentinos, porque si mal no recuerdo, Mauricio Macri también comparó el gobierno de Cristina Kirchner con una dictadura. No sé si directamente, pero sí tangencialmente cuando hablaba de Venezuela, por ejemplo. Sí, volvemos a las palabras. Las palabras son balas. El que las usa produce daño. Si las usa con respeto, genera respeto. Pero ¿a quién nos dirigimos? Vuelvo a lo que vos mismo planteabas. ¿Qué queremos de la sociedad argentina? ¿Que nos vote o que crezca? ¿Que madure autocríticamente o que viva en el sueño de que la inmediatez lo espera con un milagro? Yo creo que los políticos ahí sí tienen más responsabilidad, pero han aprendido a hablar en las mismas escuelas que el pueblo. Yo tengo una idea, digamos, como Santiago tiene derecho a hidratarse por contrato cada 16 minutos ya tiene la primera posta de hidratación. Contanos un poco qué pasa en Córdoba. Y que sé fuerte y seguí adelante. Contame algo, el descanse y después le seguimos preguntando, dale. ¿Qué querés que te cuente? En el cuente? Congreso, ¿qué pasó? ¿Qué pasa en el Congreso? Que no está pasando nada, Dale. Ese es el problema, no está pasando nada. Y es un problema, aunque no sé si tanto, ahora que lo pienso, para el gobierno de Mauricio Macri. ¿Por qué? Hay dos temas que están frenados. Una es la ley de barras, la ley de barra contra los barras bravas, frenadísimo en la Cámara de Diputados en una situación totalmente inédita. Se había aprobado por unanimidad el año pasado, se volvió a comisión por una divergencia en un artículo y se frenó totalmente. En el Senado, mientras tanto, quedó pendiente de tratamiento una ley que sí es importante, la ley de financiamiento de las campañas electorales. También parece como si el peronismo te corre el arco todo el tiempo. ¿Viste? Cuando no le cierra una coma, le aparece un texto que no le gusta. Bueno, así está. Bueno, lo que piensa el oficialismo en el gobierno es que hay una intención de la oposición de no sacarle ninguna ley a Mauricio Macri. Digamos, ninguna ley importante, ninguna ley que le pueda significar al gobierno un triunfo político. Por ejemplo, la ley contra los barra bravas hubiera significado eso, la ley de financiamiento político también hubiera significado eso, y la oposición, la verdad, hoy no está mostrando demasiado ánimo para sacar absolutamente nada. Lo que sí está pergeñando por ahora tibiamente es, bueno, impulsar su propia agenda, que tendría como tema fundamental las tarifas, el aumento de las tarifas y tratar de retrotraerlas o suavizarlas. Exactamente. Etcétera. Y en eso, por eso es que hoy está paralizado el Congreso, porque la oposición no quiere sacar ninguna ley a Mauricio Macri y el oficialismo no le quiere dar tribuna a la oposición. Así que hoy, este año, un Congreso a puertas cerradas. Dale. Para completar el panorama legislativo de Laura, el gobierno acaba de meter en el Senado el proyecto de Código Penal. Este proyecto del cual venimos hablando el último año, bueno, el ministro Garabano tuiteó recién que por primera vez en 120 años se presenta un anteproyecto para reformar. Pero este proyecto está más consensuado con la oposición, ¿no? Con cierta parte de la oposición. Con un sector del peronismo, pero el problema es que este proyecto, el gobierno pretende que sea uno de los ejes de la discusión política durante la campaña, y lo cierto que, como dijo Laura, el trámite de la campaña va a impedir que esto llegue a convertirse en ley este año. Sobre todo por un tema clave que está incluido dentro del Código Penal, que es el aborto. Y la máxima aspiración del gobierno es que tenga media sanción en diputados después de las elecciones y antes del 10 de diciembre. Mira con qué poco se conforman. Yo vuelvo circularmente a la irrupción de la Baña, y en realidad todo esto está incluido, porque el peronismo, digamos,
¿La Baña es peronista? ¿Lo va a ser? ¿Es nave portante del peronismo o el peronismo hace de nave portante de él? Él dice que no, que quiere tramos del socialismo, del radicalismo, un gran acuerdo nacional. Él no quiere ser visto como una variante peronista. ¿Lo logrará? ¿Y cómo pensás que lo verá una parte del electorado de Cambiemos que por ahí está enojado con el gobierno? Yo creo que la tarea que él tiene por delante, al menos en términos formales, es una hazaña. ¿Quién? ¿No? La que tiene la Baña por delante, es una hazaña. Parece el juego de la batata macabra, no hazaña. Pero la verdad que sí, no encuentro otro término. ¿Por qué es una hazaña? Porque lo que él se propone es lo que todos queremos. Todos queremos un país en el cual, describiendo un poco lo contrario de lo que Laura nos traía recién, podamos encontrar que las políticas de Estado no son combatidas por aquellos que forman parte del país. O sea, hay leyes frente a las cuales la oposición no debería oponerse porque son para el bien del país. Así le cueste a un partido la mayor o menor proyección política. Pero lo que importa es el poder y no la ley. Es consecuente esto con el reverso, entonces, de lo que la Baña dice. ¿La Baña qué dice? Yo vengo a conciliar el poder con la ley, la diferencia con la posibilidad de gobernar, el pluralismo con el consenso. Bueno, me parece fantástico, todos queremos eso. Pero no solo dentro del peronismo, lo queremos en el país. Pero si él te dijera, mira, hay un momento en donde el líder tiene que ser depositario de la creencia de que puede ser un punto de vínculo y de articulación. Si ese lugar se lo gastó en vano Macri, yo me ofrezco en este lugar de consenso y esa gran mesa de acuerdo nacional a la usanza 2002, yo sí la puedo hacer. Empresarios vendrán, sindicalistas vendrán, ya los ves, ya los escuchás a los empresarios, algunos ya me proclaman. Los sindicalistas lo mismo, él sí se ofrece en ese lugar. Sí, sí. Entonces conmigo sí podrá ocurrir la articulación. Sí, otra vez, digamos, yo no quiero abrir juicios sobre él personalmente, lo conozco superficialmente, es un hombre encantador y realmente no le he tratado mucho, pero siempre me pareció un hombre muy agradable. Lo que quiero decir es esto, el ideal sigue siendo cambiemos, vayamos por un país armónico, de integración y de convivencia. ¿Habrá fallado el que me precedió en el mismo objetivo? Yo tengo el mismo objetivo, con otro nombre, con otro propósito, pero vengo por la conciliación nacional. Esto parece ser lo que la Baña dice. Ahora, Cambiemos no va a renunciar a ese proyecto. Cambiemos va a pelear hasta el final para seguir siendo una orientación política que represente el cambio y que pueda llevarlo a cabo. Y tampoco va a renunciar a esto Cristina. Cristina también vino por el cambio, para crear otra cosa que una república. Otro modelo político que el de la república o de la democracia republicana. Todos quieren cambiar. Ahora, el país sigue siendo un país conservador en sus fracasos porque sigue siendo un país más afiliado a la repetición que a la transformación. Por eso digo que es conservador. Santiago, Cristina, por lo que usted señala, no creen en el sistema republicano, en la independencia de poderes, no creen en este modelo que es el que tenemos constitucionalmente en este país. No, viene a proponer otro modelo, otra conciliación nacional. Un modelo donde realmente haya réprobos y elegidos, donde verdaderamente el poder esté instalado entre quienes estén dispuestos a obedecer más que a consensuar. Yo creo que ese modelo no tiene porvenir ya en la Argentina, porque la demanda social primordial pasa mucho más por un discurso de transformación que concilie el corto plazo con el largo en un modelo de integración y equidad social. Santiago, hablando de poder, hablemos un poco de otro poder, porque yo escucho lo que decís y alguien que vive en el conurbano bonaerense ahora podría decir, hablemos de otro poder que es el poder adquisitivo del salario, Sí, ¿por qué señor. no? Que se ha hecho pedazos con Mauricio Macri y no le vamos a explicar que las reservas del Banco Central estaban aniquiladas con Cristina Kirchner, no le vamos a explicar que había inflación contenida, no le vamos a explicar que no llegaban medicamentos oncológicos porque había cepo a las importaciones. Solo ve la plata que le llega al Sí, bolsillo. señor. Esa persona perfectamente, y son muchas, y viven en el conurbano bonaerense, donde Cristina Kirchner es muy fuerte, puede decir, bueno, con Cristina estábamos efectivamente mejor.
¿qué hay para decirle a ellos? ¿Hay que ir con el discurso de la República o hay que ir con el discurso del otro poder, que es el poder del salario? Yo creo que habría que ir con un discurso que concilie ambos proyectos, satisfacer la necesidad inmediata de vivir con alguna dignidad mediante trabajo, salud mental, salud general, educación y demás, dinero para poder vivir, y un proyecto de dignidad personal. Porque no se puede cambiar supervivencia por dignidad personal. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no quiero gente que dure porque se le da para durar. Yo no quiero eso. Yo quiero un modelo donde el dinero que falta le sea entregado a quienes lo necesitan, pero al mismo tiempo se impulse un concepto de persona que vaya más allá de la mera duración. Eso la Argentina aún no lo logró. Y en este análisis que vos hacías al comienzo acerca de el uso que hacen los distintos candidatos del lenguaje, ¿qué comparación harías entre lo que le escuchamos al discurso de Lavagna con el discurso del gobierno o el discurso de Cristina en cuanto a su uso del lenguaje? Bueno, yo creo que, vamos a decirlo así, a riesgo de ser un poco académico, creo que el discurso de Cristina es asertivo, ¿no? Es un discurso que afirma absolutamente, desconoce la duda, no plantea preguntas. Un discurso de certeza. Sí. Y la certeza, sabemos, de la certeza. psicología es muy convocante. Eso. Muy convocante. El discurso de la certeza permite depositar en el que habla la responsabilidad de entender. Síganme. Alguien es inequívoco y lo inequívoco alivia. De ese discurso se cuida Lavagna. De ese discurso Lavagna se cuida. Y nuestro presidente está tratando de conciliar en su discurso el reconocimiento de la gravedad de lo que pasa ahora con la posibilidad de venir desde el futuro hacia el presente con un proyecto de nación. Es el desafío más grande de los tres. A Lavagna le basta comprometer. Pero hay un elemento, como en el amor, que es, no sé quién sos, pero yo sé quién yo deseo que vos seas. Mi amor o mi candidato. Yo te completo con lo que yo creo, aún sabiendo que un poco estoy engañado o que no... ¿Qué pasa con eso? Porque tiene esa chance Lavagna de que sea completado, diría nuestro amigo Ernesto Laclau, de ese significante vacío de la expectativa del que puede romper este scrum de la grieta, el que puede meter una diagonal ahí, el que es más cosas de lo que tal vez sea realmente. Quiero volver a lo que planteabas vos, perdóname. Pablo. Quiero volver a lo que decía Pablo. ¿Por qué? Porque lo que dice Pablo tiene que ver con la posibilidad de advertir cómo se satisface esa demanda del conurbano con un proyecto de país. Con un proyecto de país, no de subsistencia. Si no hay un proyecto que reúna en una convergencia las dos ideas, tenemos algo menos que una nación, que se llama prebendarismo. De nuevo, yo quiero ir a hablar de cómo se concilia lo que se le dice a Mauricio Macri, que él no sabe conciliar. Proyectos de largo plazo con una coyuntura que demanda. Quiero que me hablen de eso. ¿Cómo lo resuelven? Porque yo no escucho a nadie que hable de eso. Todos dicen que tienen un camino de reconciliación. Yo creo que el presidente hoy está enfrentado a un dilema tremendo, que es lograr esa convergencia entre demanda coyuntural y proyecto de largo plazo. Me gustaría que alguien diga cómo se hace. El presidente no está acostumbrado a ese discurso de proyecto de largo plazo por su experiencia en la gestión en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Diego lo da siempre como ejemplo, el tema de las inundaciones de Juan B. Justo, donde él decía, se va a seguir inundando, en 4 años no se inunda más, y le hablaba, quizás el electorado porteño lo supo entender. Pero en este momento no está confiando demasiado en esa credibilidad a nivel nacional, en una sociedad a la cual ya no está esperando que le pidan esfuerzos, sino que quiere algo tangible. Volvamos al discurso de Diego, entonces, a lo que Diego decía. Sí. No hay que creer que la sociedad está persuadida, hay que tratar de ser más convincente. Yo creo que el gran desafío que tiene el gobierno en términos discursivos es no hablar de lo que hizo, sino de lo que no pudo hacer y cómo se resuelve. De eso tiene que hablar. No sé si tiene tiempo, pero tiene esa necesidad. Ese es su desafío. Hay que poder inscribir el dolor
de los que no tienen en un discurso político. ¿Este gobierno es el que tiene la capacidad de encarnar ese discurso de decir, sé que están sufriendo? ¿Lo puede hacer Macri? Porque Macri padece de un prejuicio de clase también antes de que existiera el kirchnerismo. Ya el apellido para algún sector de la sociedad portaba un prejuicio de clase. Entonces, ¿cómo hace Macri para transmitir eso? Con todo lo que uno ha visto que ha evolucionado de lo discursivo, pero... Antes hablábamos de 3 discursos, ¿no? El de la expresidenta, el de Labaña, el del presidente. El presidente tiene el deber de hablar de eso. Tiene el deber de poder. Su porvenir depende de eso. Su porvenir depende de eso. Hay una voz que forma parte del coro del gobierno, pero una voz solista en cierta medida, que ya habla así. Se llama María Eugenia Vidal. Esa es la voz. Esa es la voz de la persuasión importante, la voz de la persuasión mayoritaria dentro del gobierno. ¿Por qué lo es? Porque es verosímil. Es verosímil. Se la escucha y se le cree. Y yo creo que es muy importante eso. Ahora, pero esperen, porque estamos llegando a un tema, estimado Santiago Cobal. Ya sabés cuál es el tema. Sí, creo que sí. Arrancá vos, entonces. No hace falta... Digamos, en sus casas deben estar pensando lo mismo, que es... Bueno, muchos dicen, ya que... ¿Por qué no? El plan B corta. ¿Qué pensás de eso? Yo creo que Laura iba a decir algo bien. Dale. No. Justamente para contrastar el discurso de María Eugenia Vidal con el de Mauricio Macri, seguramente habrás escuchado, habrás visto el discurso de Macri en la Asamblea Legislativa. Así es. Donde tenía ese discurso distinto al que vos sugerís, que es el de mostrarse dolido y sensible a las penurias que hoy está pasando la gente, sino que por el contrario, insuflar optimismo, expectativa, vamos argentinos, y así con esa euforia, no euforia, pero sí con esa, con un ánimo así bien exultante, tratar de contagiar de optimismo a la gente. Digo, ¿eso es contraproducente para el gobierno? A mí me parece que él tuvo el don de la indignación. ¿Y eso está bueno? Yo creo que en principio fue una reacción que le permitió enunciar algunas frases inéditas y fecundas. Por ejemplo, decirle al sector kirchnerista, todo lo que me están diciendo habla de ustedes y no de mí. Eso creo que es muy importante, que retrata muy bien a quienes tiene él por delante. Ahora, creo que también es muy importante ser persuasivo sin pasar de una actitud más bien retraída y solo enunciativa a una actitud de ira. Es mejor, digamos. ¿Por qué la mencionábamos a María Eugenia? Porque María Eugenia tiene el don de la persuasión. No estudió retórica. Tiene el sentimiento de lo que dice. Quiero que escuchemos un fragmentito de quien hasta ahora conocíamos por su apellido, que es Manzanares, el propio contador de los Kirchner, y ahora le conocemos la voz. Escuchen y nos cuenta Capielo, a ver. Hoy estoy bajo un régimen de protección que justamente en función de lo que ese sistema busca, que es proteger mi seguridad física. Hay ciertas cosas que por ahora no se pueden dar, pero creo que en un corto plazo va a ser, bueno, decirte que estoy muy bien. Si bien mis condiciones actuales son distintas a lo que era Marcos Paz, estoy en lo que sería casi un aislamiento sensorial. No tengo contacto con la luz del día ni con el sol. Paso las 24 horas en una celda con un candado y todo, pero con gente que me trata y me atiende muy cordial. Toda esta situación yo la acepto, son pasos que quedan en la vida. El camino, la verdad, siempre es muy doloroso y uno también lo tiene que aceptar, y más sabiendo las cosas que hice. Eso no niego lo que hice y acepto las responsabilidades que me corresponden con respecto a la sociedad, y las deberé cumplir como corresponde a un hombre de bien, aunque ese hombre de bien haya hecho cosas malas. Lo importante siempre es que la vida nos da la posibilidad de arrepentirnos y corregir el rumbo. Y bueno, decirte eso, esta situación en la que estoy implica que hace 70 días que no veo a mi familia, mis chiquillos, mi esposa.
próximamente seguramente estará en algún lugar con mejores condiciones que lo que se está conversando, y ella poder recibirlos, tanto a mis hijos, a mi esposa, a mi hermana y a un primo mío que es como un hermano, y bueno, y en ese lugar espero poder brindarles la entrevista que ustedes se merecen, y bueno, también para que la sociedad un poco conozca la verdad desde mi propia voz. Muy bien, esto fue con Majul, siempre hay que reconocer los derechos de autor. Capielo, ahí escuchamos un hombre que al menos desde el discurso introduce una dimensión nueva, que es como la moral, no el deber ser, la responsabilidad, el arrepentimiento. Después habrá que ver si es creíble o no. Muchos dicen que sí, que hasta hay un costado religioso en este hombre, que está haciendo como un ejercicio de introspección fuerte, como rara avis en este ecosistema en donde no abunda este tipo de discurso. Sí, pareciera que Manzanares es el único arrepentido que se arrepintió desde el concepto religioso de la palabra y no simplemente decir cosas para mejorar su situación procesal. Por lo menos así se manifestó en las 3 declaraciones que prestó, donde termina pidiendo perdón, donde le pide perdón a la familia, le pide perdón al pueblo de su provincia y al pueblo de la Argentina. Bueno, Manzanares dijo esto que escuchamos recién, después de haber señalado que la declaración jurada de Néstor Kirchner se arregló con el juez Ollarvide entre masas finas y copas de champán en una reunión donde a él lo mandó Néstor Kirchner en persona. Después de haber dicho que hay 150 millones de dólares del kirchnerismo que circularon o están escondidos. Después de haber dicho que parte de ese dinero se lavó en una cadena de farmacias en el sur. Después de haber dicho y ubicado lugares donde se escondió esa plata, incluida la casa de la mamá de Néstor Kirchner. Es decir, que todas las cosas que dijo Manzanares como arrepentido fueron ahora de algún modo oficializadas por el juez Bonadío, que le dio, homologó esta declaración, y a partir de ahí se están ordenando distintas medidas de prueba para corroborar si lo que dijo Manzanares es verdad o no es verdad. Y ahí vamos a saber si esta actitud de arrepentimiento religioso es realmente un acto de contrición o simplemente está buscando una cosa es la que logró, que es salir de la cárcel y estar en un lugar protegido pero ya fuera de la prisión, y él todavía está reclamando ver a su familia. Bueno, vamos a verlo. Bueno, yo te preguntaría esto, después retomo el otro tema. Digamos, la ecuación mental es un poco, un sector dice, no todos, pero un sector dice, sí, esas bóvedas estaban llenas, pero mi heladera y mi alacena también. Voy por aquel otro modelo. ¿Cómo se hace con eso? Bueno, sin duda la perspectiva desde la cual yo veo el problema responde a un ideal de vida y no puedo evitarlo. No estoy por el hambre de nadie, pero estoy por el sentido de la vida. Sentido de la vida llamo yo a la posibilidad de ser una persona que despliega un proyecto personal y no por la mera posibilidad de durar en el tiempo. Yo creo que la pobreza es humillante, no solo porque priva de recursos de vida material, sino porque aniquila la idea de porvenir de las personas, impide que una persona tenga proyectos venideros. Está sumido en la bestialidad de un día a día que lo agota espiritualmente, hace de él un desaparecido espiritual. Entonces, yo creo que no se trata de resignarse al que roba y da de comer. Creo que no hay civismo allí, no hay ideal de país ni de convivencia cualitativa. Y ahí incorporaste esto que, déjame que es el desaparecido espiritual. Sí, sí, porque se extingue como sujeto. Es un organismo que vive, pero no tiene idea de lo que es la construcción de un vínculo de relación con el otro sobre la base de algo más que la urgencia de comer. Es terrible. La humanidad de un hombre o de una mujer no son una garantía natural. Hay que construirla a través de la educación, a través de la cultura, a través de la convivencia. Ser humano es altamente improbable.
Escuchemos esto, yo sé, a ver, ¿qué plan económico? Hablemos con Santiago Kovaldov. ¿Qué es eso de que ser humano es altamente improbable? Un bisonte no pone empeño en crecer. Por ejemplo, un bisonte hembra no tiene la finalidad de llegar a ser una hembra lograda, ¿no? La irresponsabilidad de su instinto le garantiza una evolución donde no hay sujeto, ¿verdad? El bisonte hembra llega a ser bisonte hembra en el transcurso del tiempo. Bisonte hembra, bisonte macho, lo que fuere. Nosotros, si no ponemos empeño en ser, desaparecemos en el transcurso del tiempo. Nos convertimos en un mero organismo que aspira a su duración. Es decir, que ser humano es tarea. Para ser un hombre o una mujer es indispensable empeñarse. Los regímenes políticos totalitarios no promueven el desarrollo del sujeto como tarea, sino del sujeto como duración, porque hacen delegar el pensamiento en el que manda y porque obligan a vivir en la mera subsistencia. Entonces es un concepto de vida donde lo que está negado es el porvenir, la idea del trabajo para construirse. Pero eso hay que verlo, el porvenir hay que verlo, hay que tenerlo adelante. Yo le puedo contar experiencias, tengo un montón de amigos comerciantes, profesionales, que votaron a este gobierno para salir de lo propio institucional que significaba el kirchnerismo. Y ahora dudan de volver a votar a este gobierno porque su economía está dañada. Digo, está mal votar en contra de, digamos, o a favor de mejorar su economía o creer en otro proyecto, porque este no son las soluciones, más allá de haber dado un paso en lo institucional, como usted No está mal, claro que no está mal. Todos tenemos derecho a asegurar nuestra vida material en las condiciones mejores que se pueda. El tema es advertir a cambio de qué. ¿Vamos a volver a lo que teníamos para asegurar nuestra subsistencia? Adolf Hitler le dio a Alemania entre el año 33 y el año 37 un espléndido desarrollo. No había alemán que estuviera mal. La moneda alemana era fuertísima. ¿Qué está diciendo Kovaldov? No, van a decir, Kovaldov comparó al kirchnerismo con el hitlerismo. No. Bueno, yo te esfuerzo a aclararlo porque... No, está bien, uno ya sabe qué van a decir. Lo que quiero decir es que la tendencia a claudicar de los ideales de desarrollo, de espíritu crítico, de educación, a cambio de la subsistencia, es una claudicación de la condición más rica del hombre, que es la posibilidad de crecer simultáneamente en distintos niveles, el económico, el social, el cultural. ¿Por qué hay que renunciar a eso? ¿Y quién de los tres, dentro de esta oferta electoral muy pero muy amarreta que tenemos los argentinos de cara a octubre, se me vienen tres nombres a la cabeza, Macri, Labaña y Cristina Kirchner? ¿Quién de estos tres garantiza un poco más estos ideales o al menos nos deja un poco menos lejos? No le voy a pedir tanto. Muy bien, es una hermosa cuestión porque es difícil de resolver. Yo empiezo desde lo más sencillo. La primera que no lo garantiza es Cristina Kirchner, porque el proyecto de Cristina Kirchner no es democrático republicano, es un proyecto de sumisión en el autoritarismo. De eso estoy persuadido y va a tener mucha adhesión. Labaña promete reconciliar todo esto que no está conciliado, es el que dice que podría. Tiene la ventaja, de no estar en uso. Siempre cuando uno se inicia tiene más posibilidades, digamos, que el que ya está. Macri está desgastado. Él insiste en que él podría, pero no cuenta con la persuasión de muchísima gente que ya ha vivido el desencanto del no poder. Entonces estamos en una situación donde no es posible responder con objetividad a la posibilidad de inclinarse por uno porque es más convincente que otro. Cada uno decidirá lo que le parece, elegirá, como suele decirse, el mal menor, pero estamos en una etapa de profunda desorientación moral con respecto a la capacidad que tiene la política de generar soluciones. Tiro el nombre, Vidal. Vos hablabas hace un rato acerca de la capacidad de empatizar en un momento doloroso. Asocie libremente. Gracias, doctor. Lo que creo realmente es que hay dones. Hay seres que tienen dones que no son el fruto necesario de su educación, sino de la buena administración de sus
de su capacidad natural, de sus recursos propios. El talento no puede ser creado, el talento puede ser administrado. En un taller literario yo sé que voy a tomar un alumno cuando me evidencia talento. Entonces yo lo tengo que ayudar a que sus recursos sean más eficaces, pero no le puedo dotar de lo que no tiene, Salamanca, Natura, etc. Bien, ¿yo qué veo en Vidal? Yo en Vidal veo una persona que no se ha desgastado en el transcurso de su gestión. No se ha desgastado. Su credibilidad en lo que hace a ella no ha sido afectada por ella. Por ella. Ella no ha contribuido al desgaste de su credibilidad. Si me pregunto por qué, es porque veo su obra. Y además veo algo extraordinario, que es una deuda que este gobierno tuvo y tiene consigo mismo, que es el don de persuasión, que no nace del énfasis, que no nace de la retórica, nace del ángel. Ella tiene ángel. Y tiene ángel quiere decir, lo que dice es correlativo de lo que hace y siente. Dota a sus palabras de una temperatura emocional persuasiva. Dota a sus palabras. En poesía, un escritor, cualquiera de los que yo, que nosotros sabemos, que las palabras si no están dotadas de la temperatura ideal, no convencen. Borges me dijo una vez, confía en el sustantivo, adjetive poco. ¡Qué lindo! Buenísimo. Pero María Eugenia Vidal estuvo conocido a Vinicius, Toquinho, estuvo, mientras nosotros no sé ni existía. Con la edad que tengo era imposible otra cosa. María Eugenia Vidal tiene el don del sustantivo. Yo no sé cómo salir de este momento poético más que decirte que pareciera que no está muy dispuesto Macri, tal vez con total convicción de... Sí, este es el proyecto, esto es así, hasta ahora eso es monolítico, y que nadie piense que desde estos escritorios nadie hace lobby para ninguno. Salen los temas, el que ve el programa sabe que esto es así. Santiago, usted ha tenido charlas personales con Macri, ¿no? Mano a mano. Sí. Es un tipo frío como a veces se muestra, es un tipo sensible, realmente sensible, no impostado a lo que está pasando en la gente, en la sociedad, en la economía. ¿Qué le transmite a usted y usted qué le transmitió a él? A mí él me parece un hombre muy sensible. Es uno de los pocos políticos que escucha. ¿Que escucha? Sí. Personalmente estoy diciendo, hablar con él es estar con un oyente y no con un monologador. Sabe escuchar, pregunta y tiene una paciencia infinita con sus interlocutores. Por lo menos así era cuando yo hablaba con él siendo él intendente. Ah, ¿no? Ya desde... Cuando él era intendente de Buenos Aires o jefe de gobierno de Buenos Aires. Después no lo he vuelto a ver porque naturalmente la gestión de él lo llevó en otra dirección que la que habilitó nuestras conversaciones. Pero sí me pareció un hombre que escuchaba, tiene preguntas, las tenía por lo menos en aquel momento, preguntaba mucho. Creo que preguntar es un don maravilloso. Las preguntas vienen después de las respuestas, no antes, no preceden a las respuestas. Cuando las respuestas se han vaciado de contenido, surgen las preguntas. En aquel momento yo recuerdo que él las tenía. ¿Es obstinado o convencido? No, está persuadido, sí. Tiene el convencimiento de un realizador. Es un hombre que hace cosas, las hizo, los hechos están de su lado, pero a veces los hechos cambian. Bien, yo quisiera tomarme estos minutos finales, porque vos decís, ¿hablamos de la AFI, del proyecto de la coalición cívica, o lo guardamos para mañana y nos damos el gusto de charlar estos minutos finales? ¿Qué esperás que pase ahí en el Congreso de la Lengua? Esto es el miércoles, lo abrís vos, hemos dicho, con los reyes de España, con
¿Cuál es la interna que hay entre la Real Academia? Porque también hay una grieta ahí. Hablamos con Santiago antes de comenzar el programa que la RAE en los últimos tiempos siempre se ha mostrado más predispuesta a incorporar los usos, los modos del idioma al idioma español. Y el Instituto Cervantes siempre ha sido más celoso, más custodio de no generar cambios en la lengua. Pero ahora hay un cambio en la administración del Instituto Cervantes, hay un hombre de izquierda dispuesto a discutir y a incorporar cambios, y la temática de este Congreso Internacional de la Lengua Española que se va a desarrollar en Córdoba esta semana es el lenguaje inclusivo y los lenguajes de las nuevas tecnologías que cambian los usos formales del 2 minutos, no sé si te estamos complicando con el lenguaje inclusivo, porque es un tema sensible, pero sí. Adelante. Nos hemos metido con todo. Yo creo que hay que, desde mi perspectiva, tomar el lenguaje inclusivo como un síntoma social. En primer lugar, como un síntoma social. No caer en la tentación de discutirlo en sí, sino de entender síntoma de qué es. Hay una demanda de expresividad en ese lenguaje, de ser oído a través de una expresión inusual. ¿Qué es lo que quiere ser oído? Algo que tiene que ver con sectores sociales que han sido desoídos, que no se han escuchado habitualmente como se requería. Entonces me parece muy interesante eso. Yo no estoy de acuerdo con la incorporación mecánica de estas formas de expresión, de ninguna manera. Pero sí creo que hay que oír lo que habla en ese lenguaje. Lo que habla en ese lenguaje es un aquí estoy por parte de personas que han sido marginadas hasta hoy. Pero bueno, Santiago, perdón. Te perdono. ¿Hay algo superador de esta frase de cierre? Si tenemos que entregar ¿Cómo lo voy a superar? Solo quería agregar que el lenguaje se usa en el habla. Siempre el lenguaje se usa en el habla y mientras se use en el habla el lenguaje inclusivo, ahí estará. Así más allá de que lo apruebe los usos, muy los interesante. Usos de la lengua dan los Caballeros, cambios. la seguiremos en otro lugar porque ahora viene Carlos Pañi. Vamos a agradecerle a todos los que escribieron, por supuesto por la presencia de Santiago. Somos número 3 en tendencia en Twitter en este momento. Y todo gracias no a nosotros, a Santiago. Así que te agradecemos infinitamente. A ustedes, fue gratísimo escucharnos. Sí. Espero que lo hayan disfrutado en sus casas como nosotros acá, de verdad. Carlos Pañi, Odisea. Nos vemos mañana a las 9. Gracias.